o cuando hablamos de esfuerzo, ¿de qué que estamos hablando? Ay, ay, ay. ¿Qué se dijo? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Coño, cállese. Coño, la paciencia. Hey, ¿tú me están escuchando? Pero Dios. Sí. Estaré yo pagando. Cállate. Ay, 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 Wilmita. Pero ¿y por qué no me dicen entonces? Está tranquila. Estate allá abajo. ¿Qué dijeron? ¿Mm? Daniela. Onix, Vicaíno. ¿Qué quiere decir? Si no me equivoco, el esfuerzo es una magnitud que mide la fuerza que se le aplica a un objeto. Falta algo a eso. ¿Sí? Miren, en general, Dios mío. En general, el esfuerzo, ¿sí? Es una, vamos a decir, cantidad física que mide. Espérense, que estoy aquí cogiendo lucha con un perro. Bájate, bájate. Vamos allá. Ok. Le decía que el esfuerzo es una medida o es una cantidad física que tiene que ver con la medida de las fuerzas aplicadas a un cuerpo, pero no solamente que se aplica al cuerpo, sino tiene que ver con la deformación que produce esa fuerza. Ustedes saben de la segunda ley de Newton, por ejemplo, que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, pero coño, ¡ay de ahí! Tiene la paciencia. Vamos, vaya para allá. Perdón, muchachos, y no maltraten los animales. Le decía de la segunda ley de Newton, cuando la fuerza actúa sobre un cuerpo, esta fuerza no es capaz de deformar el cuerpo, simplemente lo acelera, ¿verdad? Ahora, en este caso lo que nos interesa es la capacidad de la fuerza para producir deformación del cuerpo. Sí, cuando la fuerza actúa sobre un cuerpo, esta fuerza va a producir una cierta deformación en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, el esfuerzo lo que hace es medir esto. ¿Qué tanto se deforma el cuerpo bajo la acción de una fuerza? Bien. ¿No lo escuché? Bien. La deformación, como su nombre lo indica, entonces está asociada al cambio que sufre el cuerpo. Y ese cambio, al igual que el esfuerzo, va a depender del tipo de deformación que sufre el cuerpo. Es decir, dependiendo de la deformación que sufre el cuerpo, sería el esfuerzo. Igual, dependiendo del cambio en la forma que sufre el cuerpo, sería la deformación. De ahí, si estudiaron, que aparentemente no, tenemos 3 tipos de esfuerzo y a esos 3 tipos de esfuerzo también se le asocia una deformación. Pero en general, la deformación no es más que la medida de cuánta deformación resulta debido al esfuerzo. ¿Sí? Si lo vemos de aquí, tengo el esfuerzo, que no es más que la fuerza para deformar el cuerpo, y la deformación sería el cambio que sufre el cuerpo debido a este esfuerzo. ¿Sí? Por lo general, si el esfuerzo es pequeño, la deformación es pequeña y estos dos son proporcionales. Es decir, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. La constante de proporcionalidad del esfuerzo y la deformación se le llama módulo de elasticidad. E igual, el módulo de elasticidad va a depender
del tipo de cambio que sufre el cuerpo. Igual, como hay 3 tipos de esfuerzo, tenemos 3 tipos de módulos de elasticidad. ¿Sí? Creo que sí. Entonces, el primer esfuerzo que vamos a ver es el esfuerzo por o de tensión. ¿Sí? Este, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, una varilla, un cable, se somete a una cierta fuerza en sus extremos que lo estira. ¿Sí? Si usted ala en los extremos un cable, entonces este estaría sometido a un esfuerzo de tensión. Y la deformación que corresponda a este esfuerzo también sería entonces una deformación por tensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están ahí? Bien. Aunque aquí esto lo que parece es un cubo, pero es como si fuera un cuerpo sólido en forma de este objeto, pero eso bien puede ser una varilla, les repito, o un cable. Por ejemplo, los cables que sostienen los puentes, por decir, ese cable está sometido a una tensión. ¿Sí? Hay una fuerza que actúa en los extremos y esta fuerza hará que el cable se estire más de la longitud inicial que tenía antes de estar soportando el peso para el cual se ha hecho. ¿Vale? Entonces, si esa deformación, les repito, es pequeña y se deja de aplicar ese esfuerzo, se supone que la longitud debe de volver a la forma inicial que tenía. Debe de ser la longitud que tenía, por ejemplo, el cable, antes de ser deformado por el esfuerzo al cual fue sometido. Eso es para deformaciones, para esfuerzo pequeño o deformaciones pequeñas. Esto es como parecido a lo de la ley de Hooke que ustedes vieron en básica. Tengo un cuerpo elástico o un resorte. Si ese resorte se le aplica una cierta fuerza, él se comprime o se estira, ¿verdad? Cuando la fuerza se deja de aplicar, el cuerpo recupera la forma que tenía inicialmente. Igual aquí. Tengo un cable o tengo una varilla, tengo una barra. Si este se somete a un esfuerzo tal que se estire, si esa deformación es pequeña, cuando el esfuerzo se deja de actuar, el cuerpo debe de retomar la forma que tenía inicialmente. Por eso es que son directamente proporcionales el esfuerzo y la deformación en ese caso. Bien. Y de aquí atrás, recuerde que la constante de proporcionalidad le llamamos módulo de elasticidad. Entonces, para el esfuerzo de tensión, le corresponde, o el módulo de elasticidad que tenemos acá, le llamamos módulo de Young o de Young. Ahí depende ya como usted lo quiera más o menos pronunciar. Y se denota con la letra Y en mayúscula. ¿Sí? No le dije, creo que no dije al inicio, que el esfuerzo en general es fuerza sobre área. ¿Sí? Lo que llamamos esfuerzo no es más que la fuerza sobre el área. Tanto para el esfuerzo de tensión como para los demás. Sí. Recuerde, por ejemplo, tengo una barra, como si fuera un cilindro. Ay, qué feo. Una barra como si fuera un cilindro. Entonces, si usted aplica fuerza por aquí y otra por aquí de igual magnitud, ambas, esa área que está ahí, recuerde que estoy viendo como si fuera un cilindro. Entonces, el esfuerzo sería la fuerza aplicada sobre el área. ¿Sí? Y la deformación va a ser igual al cambio de longitud. ¿Sí? Esto va a tener una longitud inicial, luego se va a estirar un poquito, y ese cambio de longitud, hay que ver, no sería así, hay que ver cuánto se estira, ¿verdad? Ahí sería una longitud final, hay que ver cuánto se estira, y ese cambio dividido entre la longitud inicial
es lo que se le llama deformación. Bien, si el cuerpo se comprime, es similar. El módulo de Young para la deformación por tensión o por compresión es la misma, con la excepción del concreto que no se comporta igual cuando se comprime a cuando el esfuerzo es por tensión. Por eso ustedes ven que el concreto soporta un gran peso, por ejemplo, pero no se rompe con facilidad si el esfuerzo es, por ejemplo, aplicado en un punto tal que tenga algún torque. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una viga horizontal. Esto puede ser, por ejemplo, una viga. Tenemos una viga horizontal. ¿Sí? Si usted le aplica una fuerza por aquí, se puede romper con facilidad. Ahora, si lo que yo trato es de comprimir la viga, comprimirla, si se le coloca algún peso encima, no se comprime tan fácil, soporta mucho peso. Sí, por eso también ustedes ven, por ejemplo, en las construcciones, que las vigas, como le llaman vulgarmente, vigas de amarre, deben de tener un soporte, no debe ser muy larga. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún curso de eso de construcción? ¿Ninguno ha hecho curso de construcción? ¿Ustedes no son de ingeniería civil? Sí, pero Industrial. ¿Y lo demás? civil. Yo no he hecho curso, pero tengo sí cierta idea sobre el tema. Tiene conocimiento de causa. El asunto es, muchachos, que por ejemplo, yo no puedo tener una viga de cualquier longitud horizontal sin ponerle algún soporte por debajo, porque se puede doblar con facilidad o se puede quebrar. Sí, no así la columna que sí pueden soportar mucho peso. ¿De acuerdo? Sí, o más o menos. Seguimos donde aquí. El libro tiene incluso eso. Tiene por ahí una... ¿Dónde está? Ah, míralo aquí. Por ejemplo, esto. Una viga horizontal, ¿verdad? Tiende a incluso a doblarse o a, como dicen por ahí, a pandearse debido a su propio peso, ¿sí? Y si esto es muy largo, por ejemplo, muy largo, puede incluso hasta romperse. Sí, por eso lo ideal es que a veces le ponen una, ¿cómo se llama? Lo he dicho 1000 veces ahora y ya se me fue la guagua. Le ponen una columna, por ejemplo, por aquí, para evitar eso y que esto se mantenga horizontal. Ahora, si no es muy largo, si la viga no es muy larga, la pueden hacer de este tipo, que eso ayuda a que se doble menos. ¿Sí? Ustedes han visto que las construcciones últimamente, si son grandes, las vigas horizontales son más o menos así. Más ancho arriba, fino aquí por el medio y más ancho abajo. ¿Sí? Este tipo de viga soporta más la compresión, la tensión que si fuera completamente rectangular. Aparte de que esto te va a ayudar también a ahorrar material, porque cuando tú lo haces así, estás ahorrando concreto y varilla. Creo. ¿Qué dice el señor Alexander? Que dijo que tenía algo de conocimiento de eso. Uf, creo que se fue. Las vigas No, mayormente así son de acero. Esa que está ahí en la imagen, así como. pero ustedes, por ejemplo, donde yo vivo, esta cosa está llena de unos huecos raros. Hay parte que tiene, ¿cómo se dice? El techo, ¿verdad? Tiene parte como sólida, tiene un hueco, sólido, hueco, sólido. Yo no veo lo que está hecho allá adentro. Ahí, por si acaso, no soy ingeniero. Pero sí sé que para hacer un hoyo en el techo hay que tener cuidado porque fácilmente te encuentras con una parte que está hueca.
¿Por qué es eso, Alexander? Hueco, pero el techo es un edificio, un apartamento. Sí, no es que es hueco, porque obviamente que debe tener su parte sólida, pero es como si tuviera vigas, ¿verdad? Una viga tiene medio metro o menos, está otra vez baja ahí una parte de concreto y así sucesivamente. Ok. Más o menos no te ven bien, pero es como si fuera para darle soporte. Pero sí, Bueno, esa es la idea de la segunda. Lo que pasa es que ahí está a una amplitud mayor, que ahí en la foto se ve más reducido. Eso se ve más ampliado, como te lo explico. seguimos. Aquí lo importante es que ustedes recuerden, ¿sí? Lo que es el esfuerzo, lo que es la deformación y lo que es el módulo de elasticidad en general. En general, a grosso modo. El esfuerzo en sí, si quiere, incluso es hasta una presión, porque es fuerza por unidad de área. Y eso es la definición de presión. La fuerza aplicada sobre una superficie. ¿Sí? Y esto sería similar. Tengo fuerza aplicada sobre una superficie. Lo único que en este caso, esa fuerza va a producir una cierta deformación. Y esa deformación, les repito, es igual al cambio de longitud entre la longitud inicial. ¿Sí? Igual, tenemos un segundo módulo de elasticidad al cual le corresponde un esfuerzo y una deformación. Este módulo de elasticidad se llama módulo volumétrico. Oh, me lo salté. Aquí, módulo volumétrico o módulo de volumen. Y tiene que ver o está asociado a cuando tenemos, por ejemplo, un cuerpo en un líquido. Ustedes saben que el líquido ejerce una fuerza o una presión sobre el cuerpo, el cual lo comprime, ¿verdad? Reduciendo su tamaño. Sí. Por ejemplo, como ustedes estaban en física básica, creo que fue, ustedes vieron que cuando un cuerpo se sumerge muy profundo, el líquido ejerce una cierta presión sobre él. Y debido a esta, el cuerpo se comprime. Si esa presión es muy grande, por ejemplo, si fuera una persona, va a tener problemas, ya que sus órganos se van a estar comprimiendo. Y eso puede incluso causar la muerte, ¿verdad? Ahora, no nos interesa llegar hasta ese punto, sino que si yo tengo un cuerpo, se sumerge en un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza sobre la pared del cuerpo que lo comprime, tal que el volumen del cuerpo va a sufrir un cambio. El volumen final sería menor al volumen inicial. Entonces, esa deformación por volumen, debido al esfuerzo de volumen, se determina como el cambio de volumen entre el volumen inicial. ¿Sí? Y en este caso, el esfuerzo, ¿sí? Ustedes ven aquí que dice que delta P, pero eso es el esfuerzo. Eso es fuerza sobre área. Parecido a esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ese esfuerzo dividido entre la deformación por volumen le llamamos módulo volumétrico. Este signo negativo que está aquí es simplemente porque el módulo de elasticidad en sí es una cantidad positiva. Y un aumento de presión, esto va a ser positivo, ¿sí? El cambio de presión sería positiva, pero esta cosita que está aquí, el cambio de volumen es negativo. Si no hacemos la corrección, el resultado siempre va a ser negativo debido al cambio de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, para que me dé positivo, se introduce el menos. Simplemente por eso. ¿Estamos de acuerdo? Ramón, Julián. No hay ningún Ramón y no hay ningún Julián. El inverso del módulo
volumétrico se le conoce como compresibilidad. ¿Sí? Se utiliza la letra K en minúscula y esto sería una medida de el cambio, como se ve ahí, el cambio de volumen entre el volumen dividido esto entre el cambio de presión. Al final es lo inverso. El módulo volumétrico tiene que ver con el esfuerzo para comprimir el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede comprimir? Entonces, la compresibilidad sería lo opuesto. Sí, o el inverso. El último esfuerzo y de formación es el esfuerzo de corte y la deformación por corte. Al cociente o a la relación de estos dos, la constante de proporcionalidad, que es el módulo de elasticidad, se le llama módulo de corte. ¿Sí? Este tiene que ver, a diferencia de los otros dos, que la fuerza actúa perpendicular a la superficie. En este caso, la fuerza actúa paralela o tangente a la superficie. Sí, observen. Aquí, por ejemplo, la fuerza es perpendicular, ¿verdad? Cuando un cuerpo está sumergido, igual, la fuerza actúa perpendicular. Pero en el módulo de corte, la fuerza actúa paralela a la superficie, tal que si yo tengo, por ejemplo, como si fuera una caja, cuando la fuerza actúa paralela a una de las caras, lo que haría es que el cuerpo hace esto. O es para allá, o es para acá. Es como si tuviéramos un libro, creo que hay una imagen de un libro. Ah, no está ahí. Déjenme ir al libro. Haga la redundancia, libro, física universitaria. El libro creo que está en el otro libro, aparentemente. Física para ciencia e ingeniería. Para ciencia e ingeniería. Volumen 2, volumen 1. Y entonces, que no sabe tan bien, pero más o menos, ahí. Fíjese que hay una cierta inclinación. ¿Se ve? Esto debería de seguir así, hacia abajo. Entonces, ese cambio ahí, ¿ven? El libro está un poco aquí, como si fuera así. Esto se debe a la fuerza que se está aplicando aquí arriba hacia mi derecha y sobre la mesa hay una cierta fricción que actúa a la izquierda. Esas dos fuerzas son de igual magnitud, ¿sí? Ya que el libro en sí no se desplaza sobre la mesa, sino que simplemente cambia de forma. Entonces, esas fuerzas actúan paralela a la superficie. ¿De acuerdo? En este caso, a diferencia de los otros, la deformación se determina un poquito diferente. Se toma el cambio acá, cuánto se desplaza. Por ejemplo, el extremo superior aquí, eso ahí, cuánto se mueve, igual el inferior aquí, sería lo mismo. Eso se le llama X y se divide entre la altura. Sí. A ver si aquí está en la
presentación. Mira aquí se ve más bonito. Tiene ese cierto desplazamiento que le llamamos X y lo dividimos entre H. Y a eso que le vamos a llamar aquí deformación por corte. ¿De acuerdo? Y el esfuerzo sería entonces la fuerza que actúa paralela a la superficie entre el área de esa superficie. Sí. Hay una gráfica que ustedes deberían de estudiar. Ahí no. Aquí tampoco. ¿Cuál es? Aquí puede ser. Esta gráfica. Esta gráfica es sumamente interesante y ustedes deberían de echarle un vistazo, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica donde se presenta el esfuerzo, ¿verdad? En función de la deformación. Y esa deformación está dada en porcentaje o en un %. Sí, no es un valor, vamos a decir, entero, sino que es un %. El límite, por ejemplo, proporcional, es decir, cuando se cumple la proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación, es inferior al 1%. Por encima del 1% ya no son proporcionales. Sí, 1% de la longitud que tiene el cuerpo. La deformación no puede superar esto. Tengo una barra de 1 metro, por ejemplo. La deformación que sufre esa barra tiene que ser inferior al 1% de esa longitud de 1 metro. Sí. Luego de ese límite proporcional, cuando son proporcionales, tienen lo que es el límite elástico, ¿sí? Todavía un poquito más se mantiene la elasticidad. Recuerden que la elasticidad no es más que el cuerpo pueda volver a la forma que tenía inicialmente antes de ser sometido al esfuerzo. ¿Sí? Sí, hasta acá, hasta el punto B, el cuerpo cumple con esa característica de elasticidad. Se deforma y vuelve. Lo único que de A a B ya no es proporcional o no se cumple la relación que traía de aquí, desde 0 hasta aquí. Fíjense que aquí hay un cierto cambio. Sí, es como que te viene así y después así. Entonces, lo que hay aquí no es igual a lo que hay de este lado. Me parece como unos lentes. Y tal por creer. Bien. A partir de B, entonces, el cuerpo ya no tiene ese comportamiento elástico. Sí, no es que se va a romper si usted le sigue aplicando fuerza o esfuerzo. Ahí viene lo que sería el comportamiento plástico. Sí, el cuerpo va a seguir deformándose, pero quedará deformado irreversiblemente. Es decir, hasta el punto C, el cuerpo se va a deformar. Si usted deja de aplicar fuerza en cualquier punto entre B y C, el cuerpo va a regresar, ¿sí? No se va a quedar con esa deformación que tiene en ese momento, pero no va a volver a la deformación, a la longitud inicial que tenía, sino que quedará deformado permanentemente. Bien, eso es lo que está diciendo aquí esta línea roja. El cuerpo regresa, pero en vez de volver aquí, que era lo que tenía inicialmente, para que no esté deformado, sino que va a quedar con una cierta deformación. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Les sugiero que lean todo este comentario que está aquí, que es bien interesante, donde se explica esto. Bien, yo ahora voy a hacerle un ejemplo. Recuerden que este tema hay que terminarlo hoy. Eso fue lo que quedamos ayer, si no recuerdo mal.
Hay que terminar esta unidad hoy. No podemos dedicarle más tiempo a esto porque va a llegar la fecha de los exámenes y vamos a estar en el capítulo 1. Elasticidad. Vamos a ver el 30. Un poste vertical de acero sólido de 25 centímetros de diámetro y 2.5 metros de longitud debe soportar una carga de 800 kilogramos, 8.000, perdón, kilogramos. Vamos a suponer que la carga, vamos a hacer este cubito, ¿sí? Este cubo, ¿por qué no? Oh. Ok. Esto lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Esto es como tiene la carga encima. Que entonces se comprime. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, muchachos, ahí? No es esta. Es esta. Ok, sería más o menos así. Tengo el poste vertical de acero de 25 centímetros de diámetros, es decir, esa parte ahí, el área es de 25 centímetros y la longitud, es decir, cuánto mide desde aquí arriba hasta acá, es de 2.50 metros. Sí. La pregunta A es el esfuerzo, es decir, la fuerza sobre el área, ¿verdad? La primera pregunta es el esfuerzo
recordando que el esfuerzo, voy a usar una I, el esfuerzo no es más que la fuerza sobre el área, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual el área? Pi por diámetro cuadrado sobre 4, maestro. No, sí al segundo, no al primero. Los 25 centímetros es el diámetro. Sí. Hay que ver el póster como un cilindro. Entonces sería el área de la base de un cilindro. Como dijo el otro joven, el área es igual a pi diámetro cuadrado sobre 4. Sí. Y la fuerza sería igual al peso, es decir, a la masa por la gravedad. Entonces, el peso sería los 8.000 kilogramos por 9.8 metros segundos al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? No saqué la jodida calculadora. Mira aquí. 78.000 newton, ¿verdad? No se olviden de las unidades. Entonces, ahora, el área es 3.14 por el diámetro, 0.25 metros al cuadrado, sobre 4. ¿Cuánto da esto? .0.049. 0.049 metros cuadrados. Por lo que el esfuerzo, ¿verdad? Es 78.400 newton entre 0.049 metros cuadrados. Este esfuerzo será igual a 1.600.000. 1,6 por 10 a la 6. Sí, newton por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Este entonces, les repito, es el esfuerzo. Ahora, ¿cuál es la deformación? Para encontrar la deformación tenemos entonces que usar lo del módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo de Young es igual al esfuerzo, fuerza sobre área, entre la deformación, ¿sí? Y esto que hemos llamado el cambio de longitud entre la longitud inicial es lo que me están pidiendo, que es la deformación, ¿de acuerdo? La deformación es delta L sobre L sub 0, que será igual a la fuerza sobre el área o el esfuerzo entre el módulo de Young. Para poder resolver esto necesitamos el módulo de Young del acero. ¿Alguien revisó cuánto es eso? ¿Cuánto vale el módulo de Young para el acero? ¿Lo tienen ya? Aquí yo veo que dice acero al carbón y acero aliado. ¿Cuál sería? ¿Dónde usted está metido?
Entonces fue para un libro raro. Módulo de John para el acero, 20 por 10 a la 10. El acero, el módulo de John es 20 por 10 a la 10 pascal, es decir, newton sobre metro cuadrado. Entonces, la deformación ya está resuelta. Es 1.6 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. Ok, adimensional, está bien. Entre 20 por 10 a la 10 newton metro cuadrado. Entonces, finalmente, la deformación tiene un valor de... ¿Cuánto vale la deformación? 1.6 entre 20. 0.08 por 10 a la 4. A la menos 4. Sería 8 por 10 a la menos 6. Sí. Ahí sería eso. Y finalmente, la pregunta C, ¿cómo cambia la longitud? ¿Quién me dice cuánto cambia la longitud? Digan algo, muchachos. No sean así. ¿Qué le pasó? Scarlett, Estoy aquí, maestro. ¿cuánto vale el cambio de longitud? ¿Eh? No muy bien, no maestro. Justin o Justin. El locutor. ¿Puedo repetir la pregunta, maestro? ¿Cuánto vale el cambio de longitud? Que es la pregunta C. ¿Cuánto cambia la longitud al aplicarse la carga? Bueno, sería la longitud original se manda multiplicando a la 8 por 10 a la menos 6 y eso es el cambio de longitud. ¿Y por qué usted no me dijo eso antes? Estaba pensando. Y tiene que esperar que yo venga a meterle presión y a llamar nombre para que después se sientan mal. Pensando, maestro. Tienen que ayudar a su compañero. Sería así, ¿verdad? Efectivamente, muchachos, sería simplemente despejar el cambio de L de acá. Es decir, que el cambio de longitud es 8
por 10 a la menos 6. Y esto se multiplica por los 2.50 metros. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto le dio esto? Ocho por 2.5 da 20. Por 10 a la menos 6 metros. A mí me da 2 Eso por mismo. 10 a la menos 5. Es lo mismo. Lo pueden dejar así, y si no les gusta así, pueden decir que el cambio de longitud es 0.020 milímetros. Déjame ver si me queda bien así. Creo que sí. Un día a la menos 3 del milímetro y el otro día a la menos 3 correr el punto 3 lugares a la izquierda. Sí, sí, así. Se ve tal vez está más bonito el 0.020. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ya solamente es comprender eso. Vamos a hacer otro. Todavía quedan un par de minutos. A ver cómo nos va con este. Dice, dos varillas circulares, una de acero y la otra de cobre, se unen por los extremos. Cada una tiene 0.750 milímetros de longitud y 1.50 centímetros de diámetro. La combinación se somete a una fuerza que lo tira con magnitud, que lo estira con magnitud de 4.000 newton. Para cada varilla, determine la deformación y el alargamiento. No nos dicen cuánto lo estira, solamente dice cada una tiene 70 centímetros. Ok. Vamos a ver. Tenemos miren, cuando ustedes me hagan los ejercicios que me van a entregar, yo lo prefiero así, como yo lo estoy haciendo. Datos. Dos varillas de circulares, una de acero y la otra de cobre, se unen con por los extremos. Cada una tiene la longitud de cada varilla es de 0.750 metros. Y cada una tiene un diámetro de 1.50 centímetros. La combinación, es decir, cuando están unidas, la combinación se somete a una fuerza que lo estira. Hay como que algo como que no pega. Pero esa fuerza a la que son sometidas es de 4.000 newton. Sí. Le dicen entonces que determine la deformación.
y el alargamiento. Es decir, primero voy a poner aquí, para que no se olvide, el módulo de Young del acero, que está por ahí, y el módulo de Young para el cobre. ¿Sí? La del acero es 20 por 10 a la 10 pascal, y la del cobre hay que revisar. Entonces, la pregunta es la deformación. Recuerden que la deformación sería el cambio de longitud total entre la longitud inicial, ¿verdad? Esa es la deformación que va a sufrir el sistema. Y B, el alargamiento. ¿Cuánto es que cambia la longitud? Yo voy a entender que con el alargamiento es el delta L. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Solución. ¿Puede buscar el módulo del acero, por favor, alguien? Vamos a tomar este cilindro, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Vamos a tomar otro. Un tema corto primero. O sea, que busquemos el módulo de Dion, pero sería del cobre, ¿no? Sí, el módulo del cobre que hace falta, por favor. Guárdelo ahí para que me lo diga en un ratico cuando yo ponga esto en el otro tamaño. Sí. Vamos a cambiarle el color a este. Oh, ¿qué estoy haciendo? Ay, qué relleno. Ok, ahora sí. Bueno, sería más o menos así, ¿verdad? Deme un segundo, muchacho. Déjenme salir de esto. Bien, se supone que las varillas están unidas aquí. Se soldó, no sé, algo se hizo, pero están unidas. ¿De acuerdo? Entonces, se aplica una fuerza para acá, perpendicular, e igual se aplica una fuerza por aquí, de igual magnitud, a la de la derecha. Esas fuerzas que se están aplicando son de 4000 newton. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. El área que hay aquí, esta área, ahí, es igual aquí. Sí, ahora ya son idénticas en geometría. La diferencia es que una es de cobre y la otra es de acero. Me dijo el joven que el módulo del cobre era... Bueno, más específico es 10.8 por ¿Cuánto es el módulo del cobre? El módulo de Young. 10.8 por 10 a la 10. Por 10 a la 10. Sí.
Bueno, parece que sí. Es lo mismo casi lo que lo redondea. Se fue. Sí, vamos a darle con 11. Para que quede más bonito. Ahorita aparece. ¿Cómo podemos hallar entonces el cambio de longitud total? O la deformación total. Con la fórmula del módulo de Young. En teoría, la deformación total, ¿sí? Debe ser el cambio para el cobre entre la longitud inicial de cobre. Puedo poner simplemente L de cobre, más el cambio para el acero, voy a poner una A, ¿sí? Entre la longitud del acero. Ese sería el cambio de total. Sí. Es decir, delta L mayúscula entre L. Una pregunta, maestro. ¿Están ahí? Cada varilla o está pidiendo el total. Ay, coño. Espérense, muchachos, que yo estoy hablando con ustedes y me he quitado la bocina esta y yo estoy aquí como un loco. Disculpen. ¿Cuánto me dijeron que era el módulo del cobre? 11 por día. 11 por 10 a la 10 Pascal. Ok, entonces, de aquí, ¿esto está claro? ¿Se entiende la idea? Tenemos una deformación total, que es la suma de lo que se deforma el cobre más lo que se deforma el acero. Diga la pregunta. O sea, pero no está diciendo como que lo determinemos como por separado para cada varilla que dice. O es... No, porque mire, le dicen en algún punto que se unen. Entonces, si están unidas, no es... O sea que sería la misma la longitud por 2, maestro. No, yo no me refiero a eso. Ya yo entendí el profesor. ¿Cómo por 2? Yo no he dicho cuánto es nada aquí. Simplemente estamos hablando a modo general. Tenemos la parte de la varilla que es de cobre, ¿verdad? Que se unió a la varilla de acero. Están unidas. Luego que están unidas es que se someten entonces al esfuerzo. Sí, ese esfuerzo será igual a la fuerza de 4000 newton aplicada en los extremos sobre un área que hay que determinar, que no se conoce. Además tenemos el diámetro que es de 1.50 centímetros. Ahora, ese esfuerzo al cual se está sometiendo la combinación de las dos varillas va a producir o va a dar como resultado una deformación total, que es delta L mayúscula sobre L. Esa deformación total es la suma de lo que se deforma la parte de acero y lo que se deforma la parte de cobre. Por lógica. Entiendo. O sea, lo que me tiene un poco confuso era la parte final que dice para cada varilla determina. Por eso fue que me tiene un poco confuso, pero ya entiendo. ¿Dónde está eso? Si acaso soy yo que estoy... Final del ejercicio. O sea, dice así, para cada varilla determine. O sea, pensé que era separado por eso. Pero no tiene sentido que me digan que se une. Si al final lo voy a determinar por separado. Eso es lo que me tiene un poquito confuso, pero ya entendí. Bueno, eso puede ser un asunto también de traducción. Recuerden que el libro originalmente está en inglés. Entonces hay que ver cómo lo tradujeron los mexicanos. Creo que son los que hacen la traducción de esto. Yo entiendo que puede ser también que como son metales diferentes, el alargamiento de cada uno es diferente, aunque al fin y al cabo se va a dar el total. A veces quería se identificaba sobre eso. Pero ya sabemos en caso de que, por ejemplo, el profesor pone en el examen una práctica. Están unidos o que para cada una, ¿entiendes? Ya uno sabe.
Bueno, muchachos, vamos a ver a dónde llegamos. Ya después veremos, porque el asunto es el planteamiento. Es probable que el que lo está interpretando mal sea yo y sea por separado, pero yo entiendo que por separado no tiene mucho sentido porque ¿para qué la unen? Obviamente que el cobre va a sufrir una cierta deformación que es diferente a la deformación que va a sufrir ¿cómo se llama? El acero. ¿Sí? Como los módulos son diferentes, entonces las deformaciones tienen que ser diferentes. Pero yo lo estoy viendo como un sistema. ¿Cuánto se va a deformar el sistema? Si es individual, los módulos siguen siendo lo mismo. Exacto, dicen los cibaeños, exacto. Pero es que al final, como usted dice, prácticamente está individual, porque ahora, si yo quiero la total, que era lo que estaba haciendo, si yo quiero, porque aquí ese es el alargamiento, entonces yo no entiendo, para mí puede ser el alargamiento del sistema, puede ser el alargamiento de cada pedazo, eso ahí está sospechoso. Pero independientemente de eso, por ejemplo, la primera parte es la deformación del cobre y la segunda parte es la deformación del acero, por lo que se está mirando por separado. Por ejemplo, aquí yo voy a tener la fuerza sobre el área aplicado o dividido entre el módulo del cobre, ¿verdad? Más lo mismo, fuerza sobre área aplicada al módulo del acero. Sí. Sí. Y de aquí, lo único que tú vas a hacer es simplificarme un poquito, porque ahora yo voy a decir, mira, yo voy a sacar aquí factor común, voy a tener 1 sobre el módulo del cobre más 1 Sobre el módulo de acero. sobre el módulo del acero, y esto a su vez estaría multiplicado por esto. ¿Sí? Si quiere mejor poner esto en un paréntesis. ¿De acuerdo? Sí. Ya después, cómo uno haga esto, eso no es tan cosa. Cada quien aquí puede abordar el problema como entienda que le es más fácil. Puedo decir si quiero resolver esta suma acá y tener el módulo de A más el módulo de CU sobre el producto, ¿verdad? Por FA. Pero si usted quiere, puede hacer el inverso aquí y hacer la suma y resuelve ahí. Lo que sí necesitamos de una forma u otra es, lo que sí necesitamos es el esfuerzo, es decir, la fuerza sobre el área. ¿Cuánto vale el área? Recuerden que el área es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Ante el pi por 0.015 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto le dio a ustedes? A mí me da 1.75, no, 77 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto le da a ustedes? Y aquí sería 2.26 por 10 a la... wow. 3 a la 7. ¿Cuánto le dio a ustedes? Pero qué vaina cuenta perra.
¿Le dio eso? Entonces, los módulos, aparentemente es más fácil tal vez hacerlo de aquí. Hay menos lucha, menos escribir. Sí, porque aquí simplemente vamos a decir delta L entre L es un corchete, 1 entre 11 por 10 a la 10 Pascal más 1 sobre 20 por 10 a la 10 Pascal. Cierra y multiplica por 2.26 por 10 a la 7 Pascal. ¿Verdad? Es más fácil si lo tomamos del segundo. Uno entre 11 más 1 entre 20. Eso da 20 por 10 a la menos 10 por 2.26. A mí me da, a ver, 45.4 por 10 a la menos 10 por 10 a la menos a la 7, 10 a la menos 3. ¿Cuánto le dio a ustedes? A mí me está dando esto. Si queremos el alargamiento, es decir, delta L, igual que ahorita, sería 0.0454 multiplicado por la longitud total, que es, ¿cuánto es? 7.7, no, sí, 0.75 por 2. Oh, Dios. Dos por 0.75. 1.5 por a mí me da 0.0675 metros. ¿Qué ustedes tienen, muchachos? ¿Cuánto le dio a ustedes? Lo mismo le dio. Maestro, pues, yo no sé si, pero yo creo que a mí el área me da diferente, pero Que le dio diferente. el área El área. ¿Cuánto le da? a mí me da por 10 a la menos 6. 1.77 por 10 a la menos 6. Pues sí. A la menos 6, me dio a la menos 4. No. O sea, yo primero convertí, lo puse en metros, porque lo están dando en centímetros, Sí, hay que hacer la conversión a metros. y me da a la menos 6. No sé si soy yo que tengo un error. ¿Y lo demás?
Le dio lo mismo. Pues entonces, mire a ver, Ramón, si es que usted tiene algún error. ¿Sí? A ver. Recuerden, muchachos, que nosotros lo que buscamos fue el cambio total. Sí, esto que está aquí es la deformación total y esto que está aquí es el cambio de longitud total que tiene las dos varillas unidas. Pueden hacerlo por separado. Sí, pueden buscar cuánto cambia, ¿cómo se llama? Cuánto cambia el cobre solamente y cuánto cambia el acero. Y si lo hacen así, es lo mismo, pero en vez de tener esta suma, lo van a hacer por separado. El esfuerzo entre el módulo de Young para cada uno. Sí. ¿Me escucharon? Sí, profesor. Sí, ya vi mi error mal. Y de hacerlo así sería entonces parecido a este, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y es probable que usted tenga razón, porque si no hay un error de la traducción, entonces lo está pidiendo por separado. Ese cada uno sería por separado. De tarea, háganlo como si estuviera separado, no como yo lo hice unido. Ok. No lo que cambia cada uno. Exacto. Sí. Sería dividir el 2.26, ¿verdad? Entre el esfuerzo perdón, el módulo de cobre, y ahí tiene la deformación para el cobre. Y lo divide entre el módulo del acero, y ahí tiene el esfuerzo, la deformación, perdón, para el acero. Sí. No, aquí puede venir todo. Sí, yo le estoy diciendo de este capítulo, usted puede tener ejercicios de cualquier tipo de Ahí aquí. no, la práctica hay que subir maestro, es la que está en la plataforma, ¿verdad? Yo elegí este porque se me parece a uno que he visto antes, que he unido. Pensé que era ese, pero parece que no era ese. Sí, pero la idea es que puede salir de módulo de corte o módulo volumétrico. No tiene que ser necesariamente de este tipo. Aparte de que lo que sí es seguro, 100% seguro, que de equilibrio va a salir. ¿Te puede estar seguro de eso? Que algún ejercicio de equilibrio sale. ¿Están escuchando? Sin más, una pregunta. Estudienle esa parte. La práctica que está en la plataforma, que le quedan creo que 2 semanas, esa es la que hay que subir, ¿verdad? La otra es para estudiar, la que ustedes marcó los ejercicios. Sí, esos ejercicios que yo le dije, hagan esto, que era un reguero. Era para que ustedes practiquen, para si tenían alguna inquietud me preguntaran, pero una de dos, o no hubo inquietud o no estudiaron.